es este sermón. Hechos capítulo número 8, versículo 26. Cuando lo tenga me dice un amén en esta tarde. Recordando que amén significa así es o así sea. Cuando usted oiga algo que usted está seguro, pues diga amén. Y si no, diga gloria a Dios. Y si no, aleluya. Hechos capítulo número 8, versículo 26 en adelante. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe. Oiga cómo empieza. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino del desierto de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leía el profeta Isaías, y dijo, el 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entienden lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si cree de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió como gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas ciudades hasta que llegó a Cesarea. Puede tomar su asiento. Me encanta esta porción bíblica porque desde los primeros versículos que leemos, el 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Todo lo que sucede en esta porción tiene que ver con mi tema. Mi tema se llama preguntas y respuestas. Diga conmigo: preguntas, respuestas. Muchas veces como hijos de Dios tenemos un mar de preguntas adentro, amén. Hay un montón de interrogantes que nos hacemos, y muchas veces no encontramos una respuesta porque sentimos que lo que queremos oír es muy complicado de entender. Y encontramos en esta historia a dos personajes: Felipe, diga conmigo Felipe, y encontramos a un hombre gentil que era un hombre de mucho renombre, un hombre de muchas posesiones. Era el que estaba a cargo de las posesiones, de las cosas. No puedo decir de las mujeres, porque era de una reina, de una mujer. Entonces posiblemente digamos que estaba sobre los maridos de la reina, ¿verdad? Podemos decir. Pero este hombre era un hombre de mucho renombre. Pero
Etiopía. Según creo, Etiopía hoy en día cubre la parte, si no me equivoco, Sudán, creo yo, un país del Medio Oriente. Entonces, el hombre venía y había hecho un recorrido que, según los estudiosos, había sido un recorrido muy, muy largo, hermanos. Este recorrido había durado kilómetros, posiblemente un día de camino. Y cuando habla de carruaje, no es un carro de gasolina o inyectado, era una especie de carruaje como los de los menonas, jalado posiblemente por caballos. Y este hombre venía de Jerusalén, ya iba de camino de Jerusalén hacia Etiopía. Y cuando encontramos en la palabra, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y luego dice, hasta lo último de la tierra. En el tiempo que estamos leyendo esta porción, lo último de la tierra eran lugares como Etiopía. Los países o los continentes, hablando geográficamente, no estaban divididos como están hoy. Hoy encontramos África, encontramos América, encontramos Europa, encontramos Oceanía. No estaban así, estaba dividido diferente. Y si usted no me quiere creer, vaya a su Biblia y en las últimas páginas usted va a encontrar mapas de los recorridos de la Biblia. Entonces, lo último de la tierra en ese entonces eran lugares como Etiopía, para que usted vea el sacrificio o lo que este hombre, eunuco, había tenido que recorrer para llegar hasta Jerusalén, para ir al templo, para dar su ofrenda, que pudo haber sido un animal, que pudo haber sido grano, que pudo haber sido moneda, pudo haber sido alguna especie aromática. Pero lo más llamativo es que posiblemente por haber sido gentil a este hombre no lo hayan dejado ni entrar al atrio del templo. El templo se dividía en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio es donde se ofrecían los sacrificios. Había una gran parrilla, como de las que ocupan para el barbecue, para que me entienda. Y cuando venía la persona con su ofrenda, estaba el sacerdote y él recibía la ofrenda, mataba al animal y sacaba todas sus entrañas, y lo demás, ¿verdad?, lo quemaba y lo ofrecía en holocausto. Posiblemente este hombre no tuvo ni la oportunidad de él mismo entregarle su ofrenda al sacerdote. Este hombre tenía conocimiento de Dios, no era un hijo de Dios. Mucha gente allá afuera tiene conocimiento de Dios, pero no son hijos de Dios. Amén. Mucha gente allá afuera, hermanos, está con un mar de preguntas, está con un mar de interrogantes, y esta gente necesita que Dios en este tiempo, aplicándolo, levante a una persona que funja como un Felipe, no siendo Felipe, sino como un Felipe que se levante y haga lo que Dios le está pidiendo que haga. Posiblemente en usted hayan preguntas, posiblemente en usted hayan interrogantes, usted quiere una respuesta, pero entendemos y vemos a través de esta historia que para entender la historia de Felipe y el eunuco, ya se nos presenta el cumplimiento temprano de la promesa de Jesús de que los apóstoles rendirían testimonio hasta lo último de la tierra. Ya ellos están logrando llegar a lo último de la tierra. Y este hombre viene de un largo camino. ¿Cuánto le costó a usted venir esta tarde a la casa del Señor? Ay, me costó, hermano, es que viera que no había agua y por poquito me quedo. Es que me costó, hermano, porque me enojé antes y yo enojado no voy al culto. Es que me costó por esto, por lo otro. No es un gran sacrificio, sí es un sacrificio, pero si lo comparamos con el sacrificio que este hombre ha hecho por venir de Etiopía, ir hasta Jerusalén y regresar, es un gran sacrificio. Es un alto precio para un gentil en los tiempos bíblicos.
Eso era inconcebible, no se veía tal cosa. Entonces, hay tres preguntas que yo quiero que las veamos rápidamente. Vea el versículo 30. ¿Lo tiene? Dice, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Diga conmigo, ¿entiendes lo que lees? Es curioso, vea, qué historia más sobrenatural y más loca. Porque dice que el ángel le habló a Felipe y le dijo, ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces dice que Felipe se levantó, el versículo 27, y sucedió que un etíope iba en su carruaje. Versículo 28 dice que él volvía sentado en su carro, y el 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, diga conmigo, y el Espíritu dijo a Felipe. Yo quisiera hallar que la Biblia me dijera así de manera tan clara como el Espíritu le dijo a Felipe. Le dijo, hola Felipe. Le habló a través de un sueño, le habló a través de una visión, le hizo sentir en su corazón, oyó la voz audible. La Biblia solo dice, el Espíritu dijo a Felipe. Oiga, hermano, muchas veces complicamos el oír la voz de Dios, y oír la voz de Dios es algo maravilloso. Dice el versículo que dice Felipe le dijo, el 28, volviendo sentado le dijo, leyendo al profeta Isaías. Y en ese versículo, ¿verdad?, el que leíamos, dice que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Yo quiero, y no le voy a agregar, sino que me da a entender de que el carruaje va pasando y Dios le dice a Felipe, ve. Por lo que narra, nunca dice que el carruaje se paró, ¿verdad? ¿Qué acción tuvo que haber tomado Felipe? Si el carruaje iba quizás a 10 kilómetros por hora, ¿verdad? Va cabalgando. Quiero imaginarme, porque me da la pauta para decir que Felipe empezó como a trotar a la par del carruaje. Felipe viendo adentro y vio que el hombre iba leyendo. Vea conmigo el versículo 30. ¿Entiendes lo que lees? Allá afuera hay mucha gente que no entiende lo que lee en la palabra del Señor. En la iglesia hay gente que no entiende lo que lee en la palabra del Señor. Amén. Y no solo en la palabra, muchas veces no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Y decimos, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Allá afuera hay gente que está esperando que alguien vaya y le pregunta, oiga, ¿entiende lo que le está pasando en su vida? Y la gente dice, no entiendo. Claro que sí, todos entendemos que lo que nos está pasando es permitido por Dios. Y cuando vamos a la Biblia, Felipe ve que no va con una Biblia así como esta. En los tiempos bíblicos, de hecho, no había sido impresa la Biblia. No existía una Biblia impresa. Unos hombres llamados escribas eran los que se encargaban de transcribir de manera manual, con su mano, la Biblia. No estaba organizada en capítulos ni en versículos. Eran unos rollos y eran caros. No todas las personas tenían acceso a los escritos bíblicos en este tiempo. Y Felipe ve porque el Espíritu le ha hablado. ¿A cuánto les habla el Espíritu Santo? Levánteme la mano. A mí me habla el Espíritu Santo. Felipe dice que le habló, y cuando ve adentro el carruaje, ve que va leyendo una parte de las Escrituras. Y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Amado hermano, quiero hacerle una pregunta en esta tarde. ¿Usted entiende lo que lee en la palabra del Señor? Porque la palabra, el espíritu de la Escritura, no se puede errar, no se puede torcer. El espíritu, la palabra se interpreta por sí misma. Y viene Felipe y ve la primera pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y ve al versículo 31, segunda pregunta. Le dijo, ¿y
¿cómo podré si alguno que dice no me enseñare? Diga conmigo, enseñar. Hermano, qué difícil y complicado es enseñar las escrituras. Es que agarrar un versículo, mutilarlo, descontextualizarlo, sacarlo del contexto, sacarlo de la palabra original, del griego, del hebreo, es muy fácil. Y tomar la palabra a mi conveniencia es muy fácil. Pero viene el eunuco y le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y esto es lo que me llama más la atención. No había institutos bíblicos en los tiempos de Felipe. Poderoso, hermano, amén. No habían. No estaba la Biblia como la tengo aquí yo. Felipe nos dijo, hermanos, abran su Biblia en el libro de Isaías, porque ya vamos a ver qué parte de la Biblia iba leyendo el eunuco. Capítulo tal, versículo tal. No había tal cosa. Vea el contexto, vea lo que le estoy describiendo, la escena. Y el eunuco le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Allá afuera hay gente que está diciendo lo mismo. ¿Cómo voy a salir de mi problema si alguno no me enseñare? Pero ¿qué hace la gente? Pastor, todos tenemos el mandato, escudriñar las escrituras. No dice, pastor, escudriña la escritura, dice, escudriñar la escritura. Cuando vemos a gente problemada allá afuera, mándele un texto bíblico. Dejen de andarle compartiendo videos. La Biblia, compártale. La palabra de Dios, compártale. Se ve a alguien que está pasando por problema. Yo sé que aquí son caras las Biblias. Cuando vaya a El Salvador voy a traer primero 2 cajas de Biblias para que no nos pase que no haya una Biblia. Y cuando haya una necesidad usted le diga, oye, te voy a dar el mejor regalo. Este vale más que millones. Este vale más que cualquier cosa. Este regalo te puede dar la vida eterna y es la palabra de Dios. Entonces viene y le dice, ¿cómo si alguno no me enseñare? Allá vecinos suyos, familia suya, primos, abuelos, personas cercanas a usted están pasando por la situación del eunuco hoy en día. Pero ¿quién le va a enseñar? ¿Quién va a explicarle? ¿Quién va a leerle la Biblia? Diga conmigo, yo. Somos usted y yo. Tercera pregunta, vea el versículo 34. No está poderoso, amén. Versículo 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué hubiera dicho usted? No sé. Yo no sé. Anda a preguntarle al apóstol Pedro, porque yo no sé. A mí me ungieron para yo ir a darle de comer a las viudas y a los huérfanos, porque para eso habían escogido a Felipe. Y si no me cree, lo lee después en su Biblia, en el capítulo 6 de Hechos. Dice que escogieron a varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y entre ellos escogieron a Felipe para andar agarrando un azafate y decirle, vaya, madrecita, tome, aquí está su cafecito, su comida, vaya a los huérfanos. Para eso lo ungieron. No lo ungieron para predicador, pero este se creyó predicador y el poder de Dios estaba con él, y hoy se encuentra con este hombre y le dice esa pregunta. Le dice el versículo 34, ¿de qué dice esto? Le pregunta. Vea el versículo 34 siempre. El 35. Entonces Felipe, abriendo ¿qué? Su boca y comenzando ¿desde dónde? Mire, desde esta escritura. ¿Cuál escritura? ¿Qué iba leyendo? El hombre iba leyendo el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 7 y 8. Esa parte de la escritura iba leyendo. Y dice que Felipe, empezando desde esta escritura. Es que Felipe, ¿dónde andaba la Biblia, hermano? A nosotros nos roban la Biblia, o se nos quita la Biblia del celular. No sé, hermano. Dígame un versículo bíblico. A Dios rogando y con el mazo dando. No, hermano. Felipe no andaba ningún smartphone, no andaba la Biblia.
Pero dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Oiga, Felipe vio la oportunidad. Felipe era del ministerio de evangelismo de la iglesia Fuente de Vida, hermana Rosa. Vio la oportunidad, dijo, esta es la oportunidad. Se le murió el chucho a la vecina, así que le caigo. Voy a ver la oportunidad. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, vio la oportunidad y dijo, no, aquí le voy a presentar el evangelio de Jesús. Y esa es una de las características de las personas llenas del Espíritu Santo, que cualquier oportunidad buscan para presentar el mensaje de Jesús. Cualquier oportunidad, ya sea muerte, enfermedad, ya sea que no sé, que le quitaron el trabajo, que se cayó, que se quebró un diente la persona, no sé, lo que sea. Cualquier oportunidad ocupan para presentar el evangelio de Jesús. No para irle a contar, viera porque los discípulos me ungieron y ellos bien galán, allá se quedaron en Jerusalén. Y yo, mira dónde me han mandado, siguiéndote a vos como que soy enfermo. No les dijo eso. Dice que esa oportunidad la encontró ¿para qué? Para presentarle el evangelio de Jesús. ¿Usted conoce personas cerca de usted que usted ve la posibilidad de presentarles el evangelio de Jesús? Levánteme la mano los que sienten que hay personas así, que hay una oportunidad para presentarles el evangelio de Jesús. Yo conozco muchas y algunas están aquí mismo. Voy a encontrar la oportunidad para presentarles el evangelio. Y otras están afuera. Entonces, Felipe entiende al Espíritu Santo. Hubiera sido un hombre carnal, hubiera dicho, que vayan los apóstoles. Yo no. O sea, a mí me ungieron para aquí. A mí me pusieron a lavar los baños. A mí me pusieron aquí. Yo no voy ahí, yo no. Es que vale más lo que el Espíritu Santo a través de la palabra te diga que lo que el pastor te pueda decir. Amén, hermanos. Entonces, Felipe ve la oportunidad. La última pregunta, versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y yo lo dije hace unos días y no se me olvida. A mí me pregunta el eunuco, Pastor Mauricio, ¿qué impide que sea bautizado? Te tengo que dar 3 meses de doctrina. Eso lo hubiera dicho yo. Te tengo que ver en los cultos, tengo que ver tu comportamiento, tengo que ver tu testimonio, y si no me convences, no te bautizo. Pero, vea, es que este eunuco tenía hambre. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Cuando las personas tienen hambre, están así, mire. Usted ya ha visto una persona que está con hambre, le duele la panza, quiere que termine ya, y ruge de aquello, y una incomodidad que hasta que coma se le va a quitar el hambre. Entonces el eunuco tenía esa característica, estaba hambriento de la palabra de Dios. ¿De dónde venía el eunuco? De Jerusalén. ¿Y de dónde vivía? En Etiopía. Gran camino. Y en el camino se le aparece un hombre lleno del Espíritu Santo que tenía las respuestas a sus preguntas. Y en una de las primeras ocasiones le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire, cuando yo leí esto, hermano, yo dije, uy, se me abrió el cerebro. ¿Qué pasa, Señor? Es que había sucedido algo. Aunque el eunuco todavía no tenía a Cristo en su corazón, ya el Señor lo había transformado. Y algunos de nosotros decimos, es que hasta que me ponga cuentas con Dios, empiezo a cambiar. Ahí se va a estar. El eunuco empezó a cambiar antes, ¿verdad? ¿Qué dice el bolo? Es que hasta que deje de chupar, hermano, llego. Pasó el 2021, 22, 23. Espérese, pastor, hasta que deje de chupar. Y así decíamos muchos de nosotros. Es que hasta que no cambie esto, pastor, no voy. Esa es la excusa barata que ponemos para seguir pecando. Pero el eunuco no le importó que fueran a decir de él que no era judío, que no merecía, que no tenía que andar un trozo de la ley. Él tenía hambre, él quería cambios en su vida, él tenía preguntas que sabía que no se las iba a dar su reina, ni su dinero, ni todo lo que tuviera. Preguntas a respuestas que solo le podía dar Dios a través del Espíritu Santo y de su palabra. Y así en nuestra vida hay preguntas y hay respuestas que solamente Dios nos las puede responder. Ni yo te las puedo responder. Amén. Vean el otro versículo.
Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy nosotros los pastores tenemos que ver si la persona ya fue liberada, si la persona ya dejó esa vieja vida, y tenemos que andarles revisando el Facebook, y tenemos que andarlos viendo en la calle, y tenemos que verlos en Orange Walk. No, hermano, Felipe fue al grano, le dijo: si crees en el Señor Jesús, sí puedes. Fácil se oye, ¿verdad? Para aquellos que dicen: es que haga así, pastor, así haga, ya no de doctrina, al que quiera bautice. Es que estamos en otro tiempo. Estos eran cristianos más genuinos que nosotros, hermano. Amén. Estos cristianos, como eran la iglesia primitiva y estaban bajo el poder de Dios, ellos solitos cambiaban. Al tener una experiencia con Dios de manera absoluta, ellos cambiaban. No tenía que andarles nadie rogando, hermano. Uy, mira qué cuesta, hermano. Ay, hermano, y hasta mal caigo yo, hermano. Hasta mal caigo por andarme metiendo. Y yo digo: ¿qué culpa tengo, Señor? Le digo a veces yo, que me maltraten. Si es suficiente con que yo estoy tratando de cambiar yo. Pero dale, me dice, pone cara de piedra. Deja que te suene la piedra. Pero un día te van a agradecer, porque un día entrarán contigo y estarán en el reino de los cielos. Así que, discúlpeme, pero perdóneme, pero aquí estamos, hermano. Amén. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor, hermano? ¿Quién vive en esta tarde, hermanos? Entonces, vemos esto. ¿Qué más dice? Versículo número 38. Y mandó parar el carro. Tenía autoridad ese hombre, ¿verdad? Nosotros mandamos algo, nadie nos hace caso. El eunuco mandó y dijo: paren el carro. Dice: y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Verdad, hermano Johan? El domingo voy a agarrar a esos chamacos, los voy a tener 5 minutos abajo. No, son mentiras. Hubo una transformación. Es que se siente rico cuando uno ve la transformación en las personas, hermano. Mira que yo me gozo, yo tengo ganas de danzar cuando veo a un cristiano que está avanzando en el evangelio, que está avanzando, no le cuesta, que es fácil, solo va en el evangelio. Y uno dice: wow, yo no le digo nada y va avanzando. Qué rico es, hermano. Pero mira qué duro es cuando uno va con la pita amarrado. Cuando estaban pequeños y a mí me sacaban excursiones, nos ponían un lazo y todos los niños teníamos que ir agarrados del lazo. Y si no hacíamos caso, me amarraban el lazo a mí en uno de estos portacinchos. Y si yo me quería salir, como estaba amarrado del lazo, ahí iba yo queriendo jalar a los demás. Muchas veces así andamos. Yo ando jalado un montón y me lo amarro ya. Y yo quiero ir para el culto, yo quiero ir para la oración, yo quiero ir para acá. Y el hermano dice: no, yo quiero ir para la casa, quiero ir para el Orenchoaca, hermano. Suélteme. Amén. ¿Qué cuesta, hermano, cuando hay que empujar a un hermano? Pero si hay que empujarlo, hay que empujarlo. Si hay que ir a echarle gasolina, hay que echarle. Si hay que ponerle choques eléctricos, hay que ponérselo. Si hay que exhortarlo, hay que exhortarlo. Si hay que orar por él, hay que orar por él. Si necesita ser liberado, que sea liberado. Pero no vamos a darle gusto al diablo que se lleve las almas. No. Diga: yo soy un alma de Cristo. Pero sepa que está en un campo de batalla, donde su primer enemigo es su propia carne, mi propia carne. Segundo, pues posiblemente son su esposa, sus hijos, que a veces el diablo se les mete. Y tercero, Satanás. Y hay más. Entonces no estamos, esto no es un color de rosa, hermano. Esto es que entre más te metes con Dios, más duros son los bombazos, hermano. Eso hablábamos con mi esposa, yo le decía: es que entre más grande la bendición, amor, más van a venir los bombazos. Que venga, no me importa. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? El diablo tiene que huir. El diablo no puede contra un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo. El diablo solo retuerce. Y yo a veces he visto personas que solo se retuercen en la banca, que se retuerzan. Pero sujétalo, Dios. Porque necesitamos que el poder de Dios nos toque. Y qué rico es ser tocado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Qué rico es cuando tú vienes quizás arrastrando, como dice mi esposa, las chancletas, pero entras a la presencia de Dios y Dios te dice: aquí te estoy esperando. Ven, mi hijo. Y usted ya ha visto a esos hijos que los padres los quieren abrazar y ellos: déjeme. Y así somos con Dios. Dios nos quiere abrazar y nosotros: déjame, Dios. Y Dios dice: no, yo te amo. Diga conmigo: Dios me ama. Algunos de ustedes tienen días de decirles que no les aman a ellos. Ay, nadie me ama. Pues Dios te ama. Dios te ama, hermano. Dios te ama. Y porque nos ama, está con nosotros y nos va a ayudar. Vea el último versículo, 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió cómodo. Miren, me quedo con una gran curiosidad. ¿Qué pasó con el Felipe, con el eunuco después de ahí? Ya le di vuelta a todo el libro de Hechos a ver si me vuelven a hablar del eunuco. Nunca más lo vuelve a mencionar el Espíritu Santo. Y me quedé: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no lo pusiste? Lo quería leer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue a hacer el eunuco a Etiopía? ¿Qué hiciste con él? No lo dejó escrito el Espíritu Santo. Pero yo le aseguro que ese hombre ha de haber salido como usted hoy, que salga del culto, ¿no? Con ganas de otro culto, con ganas de alabanza, con ganas de vigilia, con ganas de, no sé, de ir a agarrar un megáfono y dice: no, voy a predicar hoy sí. Ese hombre iba gozoso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tener gozo no es andar pelando los dientes. Hay algunos que los pelan, pero por eso sí, le bendiga, hermano, pero ya va a ver. Eso no es gozo, hermano. Es hipocresía. Mejor si va a andar bravo, ande bravo. Pero diga: estoy con gozo por dentro, pastor. Adentro ando el gozo. Mire, siéntame. Por dentro, por fuera no hay nada, pero adentro sí. Está bien, lo vamos a entender. Algunos ya no podemos hacer nada con la cara que tenemos. Ya esa cara tenemos. Por más que le pongamos un filtro, otro filtro, nada, que le quiten lo arrugado. No se sabe, esa cosa no se quita de aquí. Pero Dios está con nosotros y nos ama. Y Dios, para que Felipe no se vanagloriara y inflar el pecho como mi pavo, va. Dice que lo arrebató. Fue transportado de un lugar a otro. Y usted y yo dice: eso es mentira, hermano. Eso son unas películas de mira. Es que Dios tiene poder, hermano. Dice que lo arrebató y Felipe se encontró en un lugar llamado Azoto. Venía de Samaria, 3 días de campaña solo, pero fue a poner de cabeza a Samaria. Si no me cree, lo puede leer antes del versículo 26 del capítulo 8. Capítulo 8, versículo 4 en adelante. Dice que Felipe estaba que los demonios salían, que la unción llegaba. Del eunuco ya no encontramos nada. De Felipe encontramos, si no me equivoco, ya por los últimos capítulos de Hechos, dice que Pablo llegaron con otros discípulos a un lugar. Y ahí la Biblia dice que estaba el evangelista Felipe y tenía hijas que eran profetisas. Wow, yo dije: no, hombre. Y yo me imaginé el día que Dios me dé mis hijas. Una en el piano, el otro cantando, el otro en el bajo, y yo todo desmuelado cantando. Ay, poder, dándole con todo. Esa es mi visión de los hijos. Y los voy a mandar a los mejores institutos. Los voy a hacer que sean mejores que el San Marcos. Y aunque no salgan de San José. Dios se lo llevó. Y Felipe cumplió su ministerio. Felipe solo había sido ungido para dar de comer, para algo sencillo. Pero él dijo: no hay necesidad. Y oiga esto, iglesia. Romanos 10, 12 al 15 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Romanos 10, 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14 de Romanos 10 dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán
irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva de Jesús. En este tiempo, el eunuco puede ser la señora que vende verduras, la señora que vende tacos, el don Silvio que vende pan dulce, ¿verdad? Que anda con su pito, Danielito. Cualquier persona puede cumplir la función del eunuco. Pero ya no encontramos a personas como Felipe casi, dispuestos, ungidos por el Señor. El título lo tenían ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Y a quiénes vemos más? A los apóstoles. Felipe nunca escribió un libro de la Biblia. Hay personas que nunca van a tener gran renombre dentro de la iglesia, pero van a ser utilizados por Dios. Otros van a tener renombre y no se enoje. Ese hermano, esa hermana, solo a él, solo a ella. No sea envidioso, déjelo. Si Dios tiene algo para ustedes, lo va a dar. Y si nunca le da púlpito, nunca le da renombre, donde Dios lo ponga, ahí sea un Felipe lleno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y cuando las personas no veamos la oportunidad, le preguntemos, ¿entiende lo que está leyendo? ¿Entiende lo que le está pasando en su vida? Porque a la gente no le gusta que uno le diga, ¿y usted sabe por qué le está pasando? Es por casualidad, pastor. No. Todo tiene un propósito en las manos de Dios. Y posiblemente usted tenga muchas preguntas. Algunas la Biblia nos las da ya la respuesta. Otros son misterios que hasta el día que estemos en la presencia del Señor, usted y yo podremos preguntarle a Él. Pero para eso hay que ir a la presencia de Dios. Que no nos cueste adorar al Señor. Yo sé que el camino del cristiano es difícil. Y nos gusta aquella alabanza, a mí me gusta aquella alabanza que dice: seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Es que a veces sentimos que desmayamos. ¿Cuántos han sentido que desmayan a veces? Yo he sentido que desmayo y usted ni cuenta se ha dado. Es más, a veces por usted casi me desmayo. Pero ni cuenta se da. Pero mi Dios sí se da cuenta. Y por eso tengo la capacidad de reír, de gozarme, porque Dios es fiel. Quiero que cierre sus ojos. Padre, gracias, Señor. Oh Padre, cuántos eunucos hay en esta nación, Señor. Tú sabes que hay una carga en mi corazón por los menonitas, Señor. Mi corazón se quiebra cada vez que oigo hablar de ese grupo de personas. Yo no tengo la capacidad, Dios, porque no puedo hablar inglés. Pero aquí hay personas que hablan un inglés fluido, Señor. Hermanos, quiero que sepan que los menonitas están diciendo: ¿y cómo oiré si nadie me predica? Hemos creído, yo estoy abrazando la visión de que Dios va a abrir iglesias de asambleas de Dios dentro de los menonitas. Yo estoy creyendo que Dios va a abrir iglesias de asambleas de Dios dentro de los taiwaneses.